Se trata la sesión que vamos a ver a continuación de la segunda parte de un seminario corto, no es largo, de filosofía de la ciencia y razonamiento práctico. El título del seminario sería más o menos Apuntes para navegantes sanitarios sobre filosofía de la ciencia y una introducción al razonamiento práctico. Finalmente hemos decidido utilizar este mismo título para la segunda parte, que exige el conocimiento al menos básico de la primera parte de filosofía de la ciencia. Este seminario o esta presentación, mejor dicho, se puede encontrar perfectamente en nuestra página web. Se ve aquí en nuestra página web Evalmed, a la que se accede con mucha facilidad, evalmed.es, y hemos decidido, al menos momentáneamente, ponerlo en la pestaña de medicina reflexiva. Se ve aquí perfectamente que está Apuntes para navegantes sanitarios sobre el razonamiento práctico, ¿no? Y la forma en la que podemos bajarla con mucha facilidad. Bueno, se descarga con extrema facilidad y se puede leer o incluso seguir con nuestra narración más o menos, ¿no? Bien, está aquí, se ve perfectamente, es muy fácil de encontrar y aquí lo tenemos. Bueno, dado que nosotros ya lo tenemos bajado, no vamos a utilizar aquella, sino precisamente la originaria, que es esta que tenemos aquí. Bien, vamos a ver. Bueno, la mayor parte de esta presentación ha sido sobre un resumen de Elizabeth Anscombe, esta filósofa británica que murió no hace mucho tiempo, bueno, murió en el año 2001 y que fue un referente en la filosofía y muy específicamente en la filosofía moral, ¿no? Es una persona que conoció muy bien la filosofía aristotélica atomista, tuvo una influencia sobre Alasdair MacIntyre, que ha sido uno de los filósofos más influyentes en la filosofía moral del último el último tercio de siglo, y verdaderamente, afortunadamente sigue vivo aún el escocés MacIntyre, que se encuentra en este momento en los Estados Unidos, un hombre mayor, pero que es el autor de Tras la virtud, y verdaderamente ha sido muy influido, repito, por Elizabeth Anscombe. Bien, vamos a ver muy rápidamente, porque vamos a ver cuáles son los efectos prácticos que tiene sobre la toma de decisiones y algunos actos clínicos que veremos como corolario al final. Bueno, silogismo teórico y práctico. Hemos de suponer que ya hemos visto los apuntes de filosofía de la ciencia, donde explicamos, por lo menos con una cierta extensión, lo que es el razonamiento categórico y el razonamiento hipotético deductivo, ¿no? Que sería el hipotético deductivo, la parte más importante del pensamiento y de la forma de contrastar científicamente las hipótesis. Bueno, es muy importante conocer eso, porque si no, entonces algunas partes de aquí se pueden perder. Bien, sin más, dado por conocido eso, vamos a comenzar la segunda parte y decimos, bueno, vamos a ver, recordemos que razonar, que es proporcionarse a la razón de algo, es establecer la relación entre ideas o conceptos distintos para formar un juicio o obtener conclusiones. Esto de conciliar ideas y de razonar tiene que ver también con la epistemología. Bueno, entonces es una parte de la epistemología, pero nosotros hoy lo queremos sacar para fines eminentemente prácticos y sobre todo para navegantes sanitarios. Un silogismo consiste en la formalización del razonamiento. ¿Qué quiere decir formalizar? Formalizar es adoptar una estructura teórica formal, de lo que llamamos la lógica formal, porque en este marco teórico podemos establecer cuáles son los sesgos, cuáles son las falacias, cuáles son las desviaciones que tenemos de nuestro razonamiento informal, porque naturalmente razonamos informalmente y muy bien en algunas ocasiones, en otras ocasiones no también, y hay veces que necesitamos este marco formal para ver en cuánto nos desviamos desde nuestro razonamiento informal al razonamiento
por medio, perdón, el tamiz, de la forma correcta, ¿no?, sería ortodoxa, ¿no?, de verificación de la validez de nuestros razonamientos, de la verdad, a través de la estructura formal. Un silogismo consiste en la formalización del razonamiento. Se puede distinguir entre el razonamiento científico, que se supone que ya lo hemos visto, o teórico, que se ocupa de aquello que no puede ser de otra manera. Aquí vamos a una descripción de la naturaleza, o una conclusión de un razonamiento hipotético deductivo, pero las conclusiones son lo que son, no pueden ser de otra manera, aunque sean probabilísticas o que no exista una conclusión que verifique la hipótesis, pero esa es la conclusión y vienen expresadas en modo indicativo. Bien, el razonamiento práctico tiene por objeto lo que sí puede ser de otra manera. La estructura formal es prácticamente igual, es muy parecida porque se apoya desde Aristóteles en la estructura formal de la lógica científica o de la lógica teórica, podríamos decirlo mejor así, pero tiene algunas características distintas que son las que vamos a ir desarrollando, porque si no, entonces no vamos a conocerlo bien, y es muy importante en algunas ocasiones conocer todo esto para verificar cuánto nos desviamos. El silogismo se convierte en propiamente práctico solo cuando se constituye en el contexto de la toma de decisión para la acción. Ya tenemos aquí la toma de decisión, luego entonces parece que es uno de los medios para verificar la validez de la toma de decisiones, y en ocasiones no solamente la validez, sino que siendo válido además si es verdadero desde el punto de vista ético, porque no es lo mismo la validez, no es lo mismo la veracidad, verosimilitud, la verdad de un razonamiento práctico que de un razonamiento científico y teórico. En aquel es de una naturaleza distinta a esta, pero lo iremos desarrollando posteriormente sobre la segunda parte, creo yo. Bien. A su vez, dentro del silogismo propiamente práctico, cabe distinguir dos formas, que son el silogismo técnico, que es un silogismo práctico, que se corresponde con los razonamientos propios de la tecné, esta forma griega que utilizaba fundamentalmente Aristóteles, que son de artes, oficios y de técnica. La medicina es una técnica. La medicina, también es una técnica, también, no digo lo es, sino también es una técnica. Y dos, el silogismo ético, es decir, que los razonamientos prácticos, silogismos prácticos son técnicos o éticos, y estos éticos tratan de los razonamientos de la frónesis, palabra griega que hoy no significa exactamente lo mismo, pero que se traduce no del todo propiamente con el antiguo significado griego como prudencia. Podemos decir que sería como la sabiduría práctica, o utilizar el conocimiento general teórico o técnico para aplicarlo a un caso particular. No confundamos lo que en la calle se suele entender por prudencia como un miedo, sé prudente, no hagas esto, no hagas lo... No, la prudencia griega es la aplicación de lo que decimos del conocimiento general técnico o teórico para aplicarlo a un caso particular. Es una sabiduría práctica. Hay que tener sabiduría y moral, las dos cosas, porque precisamente en Aristóteles era la virtud, la prudencia, la frónesis en este caso, que es lo que él decía, fundamental de lo que hemos llamado luego las virtudes cardinales, ¿no? La prudencia era la virtud que llamaba intermedia entre la ética y la dianoética, que la dianoética es la virtud intelectual, y las éticas pues serían la prudencia que está en medio, justicia, fortaleza, templanza, tan importantes que ahora no vamos a desarrollar. En rigor, todo silogismo propiamente práctico es un silogismo ético. Efectivamente, el silogismo propiamente práctico es un silogismo ético, porque aunque hay silogismos técnicos, podemos descubrir, a poco que profundicemos, que son una parte de una macroestructura mayor que es ética, de modo que en realidad el silogismo técnico debe estar, por tanto, subordinado al ético y constituir uno de los pasos de un silogismo ético mayor, porque al final es una toma de decisiones para el que se pone a disposición la técnica. Vamos a verlo con este ejemplo del zapatero. Así, por ejemplo, cuando un zapatero repara unos zapatos, razona acerca del modo más eficaz para hacerlo. Esto sería un silogismo técnico. ¿Qué técnica?
es la más apropiada. Y para eso emplea el conocimiento propio de la técnica. Pero al realizar esos movimientos, no se queda aquí lo que hace el zapatero. No es solamente una técnica lo que está llevando a cabo, sino que al realizar estos movimientos también está llevando a cabo una acción práctica o praxis, la forma en la que se decía en Grecia, que pertenece a un silogismo ético. Es decir, ¿por qué esto que hace el zapatero, que es técnico inicialmente, también es ético? Sencillamente porque de las varias formas técnicas de hacerlo, elige hacer la que persigue alcanzar un fin. Y ese fin va más allá de la técnica, que en principio la técnica no tiene esa decisión. La ciencia o la técnica, lo decimos muchas veces, no deciden. Son los técnicos y los científicos, los hombres que toman las decisiones. Efectivamente, porque de las varias técnicas para hacerlo, el zapatero elige aquella que persigue alcanzar un fin. Es decir, este fin puede ser la excelencia, el de la práctica, el bien ajeno, y dejémoslo aquí. Pero es un fin, un telos, una dirección vectorial que va dirigida hacia eso, hacia el último objetivo, que es lo que él quiere conseguir. Bien, vamos a ver. Lo deseado y el silogismo práctico. Elizabeth Anscombe, muy propiamente, fue la que introdujo, creo yo, el concepto de intención y acción intencional. Yo reconozco que al principio no me pareció relevante. Reconozco que al principio me resultó hasta incluso tozudo, o mejor dicho, hasta un poco aburrido y cacofónico. Luego descubrí a poco que leí más profundamente a Anscombe que era muy importante saber qué es acción intencional y acción no intencional. Tiene su importancia y ella es pues un poco la madre de todos estos conceptos. Vamos a ver un momentito qué diferencia hay en los que llamamos esas propensiones hacia algo, ¿no? En este caso sería, o sea, esa dirección, esa forma de acercarse o de querer las cosas, ¿no? Desde el poco querer al mucho querer. Anscombe distingue entre el mero deseo, idle wishing, deseo ocioso, esperanza, hope, y querer en el sentido propio, wanting. Es que esto está traducido del inglés, de modo que bueno, el sentido originario que le dio a Anscombe fue en inglés. No pretendemos ser cursis, aunque lo seamos en algunas ocasiones, pero no porque lo intentemos, O sea, cuando meramente se trata de desear, el deseo ocioso, es decir, sin intención de obtener lo deseado, se puede desear cualquier cosa, posible o imposible. Es importante porque a la hora de observar un razonamiento práctico, posiblemente podemos darnos cuenta de que se trata de un deseo ocioso, de un idle wishing, que decía Anscombe. Bien, querer, le hemos puesto aquí con dos colores, azul y verde. Querer deliberadamente, querer por su parte puede tener dos sentidos. En primer lugar, puede aplicarse al aguijón del deseo que surge ante el pensamiento o la vista de un objeto, aun cuando no se haga nada por obtenerlo. Vamos a ver. En un caso así, se tiene solo la esperanza. Esto es lo que ella por eso llamaba hope, en un sentido de esperanza, ¿no? De que algo suceda, se tiene la esperanza de que algo suceda, pero sin hacer nada por conseguirlo. Bueno, yo abro aquí un corchete como si fuera un monólogo interior conmigo mismo para explicarme que no hay verdadera intención en el inicio. En el inicio de la acción no hay verdadera intención, pues la esperanza no contiene la voluntad de un proyecto de transformarse en acción intencional. No tiene intención de realizarse en la esperanza. O sea, es un mero esperar a ver si por algún azar, por algo, se consigue. Pero yo no voy a hacer nada por conseguirlo, bien porque no tengo una intención, una voluntad, un deseo, perdón, una voluntad sería, mejor dicho, ¿no?, de un propósito, o no tengo fuerza, o no tengo competencia, o estoy cansado, ¿no? Vale, bien, esto sería la esperanza. Sin embargo, el querer, en cambio, el querer, vamos a ver, el querer algo en sentido, el querer algo en sentido propio requiere siempre tratar de obtenerlo. Por eso ella, ella en inglés dice trying to get, tratar de obtenerlo. Este último querer, o sea, que esto ya tiene un movimiento, este último querer es privativo de los seres dotados de sensación y por eso es el que interesa para comprender la acción humana. En principio, suponemos que los animales no tienen esto,
Decimos que suponemos porque no queremos tampoco meternos ahora mismo en otras ciencias que no nos corresponden, ¿no? Bueno, de acuerdo, en fin, no es una afirmación, sino una creencia. La intención, yo me hablo a mí mismo, la intención en el inicio contiene la voluntad de un proyecto. Aquí sí, aquí la intención de hacer algo, desde que se inicia esta acción, contiene la voluntad de un proyecto de transformarse en acción intencional. Entonces, recapacitemos un poco. En la esperanza no hay una verdadera intención en el inicio. Aquí sí que hay una intención en el inicio que contiene además la voluntad de un proyecto de transformarse en acción intencional. Entonces, es distinto el querer infantil, que sería una especie como de deseo, o sea, deseo ocioso, o en algunas ocasiones algunas personas, o sea, que no pasan a la acción, que creen que están queriendo, pero en realidad están teniendo una esperanza sin verdadera intención, y el querer que exige un compromiso, un movimiento, una proyección y un recurso y una inversión, un gasto cognitivo, una inversión de recursos cognitivos y musculares también para intentar conseguir la acción. Vale, bien. Vamos a ver. También hay que distinguir entre intención, o mejor dicho, saber qué quiere decir intención, agente intencional y acción intencional. Bueno, el agente intencional es el que hace la acción, no vamos a insistir en ello, ¿no? Pero vamos a ver un momentito, porque es que esto tiene su importancia, aunque al principio resulta un poco aburrido, pero voy a intentar hacerlo un poco más divertido, a ver si soy capaz, ¿no? La intención, que es en un razonamiento práctico la premisa principal, se descubre al emplear la pregunta ¿por qué? ¿Para qué? Que es el telos, el fin, el vector hacia el que se dirige todo, ¿no? Para cuya obtención se elige un medio que es precisamente la acción intencional, la cual corresponde a la pregunta ¿qué estás haciendo? Bueno, vamos a ver, lo vamos a ver en la siguiente transparencia, porque yo lo vamos a ver un poquito mejor, porque hasta aquí esto se entiende un poco mal. Lo entiende bien el que ya se lo sabe, pero el que no se lo sabe esto no lo va a entender. O sea, se va a entender cuando veamos la siguiente transparencia y cuando se lo explicamos a terceras personas. Bueno, aclaremos una cosa. En filosofía moral, la premisa principal, o telos, es un enunciado universal, una regla de conducta o norma de actuación dentro de una teoría o tradición moral. Bueno, esto lo decimos porque lo vamos a repetir en varias ocasiones, ¿no? Y esto, bueno, pues en principio no tiene como premisa principal la forma de considerar verdadero o no verdadero como en un razonamiento teórico, lo veremos luego posteriormente, pero también tiene un contenido de verdad, un contenido de veracidad que lo vamos a ver, aunque en la ética y en los razonamientos prácticos es de otra manera. Vamos a ver un momentito un ejemplo de una estructura formal de un razonamiento práctico. Bueno, un razonamiento práctico con la misma estructura que el teórico tiene una premisa mayor, una premisa menor y una conclusión. Bien, ¿qué diferencias hay? Bueno, primero, la conclusión, ya hemos dicho anteriormente, se convierte en una acción, de modo que es una acción que es un acto hecho o con una, ¿cómo es la palabra? O con una declaración de que se va a hacer. Pero es una acción, a diferencia del teórico, que no es una acción, sino una descripción de la naturaleza y no tiene en principio nada que ver con esto. La estructura es similar, pero aquí hay una acción. Bien, la premisa mayor siempre, aunque sea tácitamente, elípticamente, aunque no se vea, tiene un contenido que es una intención. Por eso decimos que la premisa principal está en la intención. También podemos decir que es un fin en cuanto a dirigirse al fin, o telos, que es la forma en la que lo diríamos el fin último, en griego, ¿no? La teleología es el tratado de los fines últimos de las acciones humanas, por ejemplo, ¿no? Intención, fin, telos, también puede ser una máxima o una norma de comportamiento y responde a la pregunta ¿para qué? Bien. Por ejemplo, podría ser, como estamos en la biomedicina, vamos a ver, yo debo tratar a este enfermo. Es muy sencillito este ejemplo, de hecho, o sea, es un poco incluso insuficiente, pero vale para intentar ver la estructura formal básica de un razonamiento práctico que siempre consta de estas tres premisas, aunque algunas de las veces cada una se compleja o se complica un poco más, luego lo veremos. Bien, la premisa menor es el sujeto moral que se encuentra en un caso particular, singular,
En este caso se dice singular porque se dice particular cuando son los teóricos y cuando son los prácticos se suele decir singular, porque es una singularidad, es una persona concreta, y particular podría ser algo pequeño e inconcreto o incluso de un pequeño grupo. Singular es una persona que se encuentra delante de la premisa principal, un ser humano que se encuentra delante de la premisa principal y se ve obligado a deliberar, sobre los varios medios que conoce para alcanzar el telos, el fin, la intención, la máxima, la norma de comportamiento de la premisa principal. Bien, responde genéricamente a la pregunta ¿por qué? Luego la veremos. Bien, por ejemplo, en este caso, la primera premisa que habíamos dicho, la premisa mayor era yo debo tratar a este enfermo. No sé si lo había dicho, pero ya lo digo. Ahora la premisa menor sería yo estoy ante este enfermo, y ahora con distinto color ponemos y sé que esta medicación, después de la deliberación, es el mejor modo de tratarlo. Bien, bueno, pues ya está. De momento esto queda en el mundo de las ideas, ¿no? Pero en un razonamiento práctico hace falta una acción, la conclusión. Hasta aquí no hemos hecho nada. Esto está dentro de unas intenciones, está sin pasar al mundo de los hechos. Es decir, la planificación, la movilización de recursos, todavía le falta mucho para movilizar todas las actuaciones cognitivas y musculares para conseguirlo. Bien, la conclusión, que en este caso es una acción, sin ningún género de dudas, es una acción intencional. Esta acción intencional se llama porque conecta con la intención de arriba, es una acción de la intención que está arriba del todo. Bien, y contiene los medios finalmente elegidos, el medio elegido, es decir, antes eran deliberados de varios y este es el elegido que está hecho, ¿no? O hay una declaración de hacerlo, ¿vale? Bien, son los medios elegidos para alcanzar el tema. Y responde a la pregunta ¿qué estás haciendo? Por ejemplo, en este caso, bueno, vamos a ver todo el razonamiento completo, sería yo debo tratar a este enfermo, premisa mayor, premisa menor. Yo estoy ante este enfermo y después de deliberar sobre los varios medios que conozco, sé que esta medicación es el mejor modo de tratarlo, luego, que es la conclusión, debo darle esta medicación y podría quedarme aquí y se la doy. Y esto es un acto hecho, ¿vale? Bien. Vamos a ver la contestación de las preguntas, ¿no? O sea, viendo esto es muy fácil, ¿no? Vamos a ver cómo se obtiene en una interrogación formal, en el caso de que tengamos alguna dificultad para obtener el razonamiento formal, el razonamiento técnico o ético, pues cómo se hace. Bien, por ejemplo, a la pregunta vamos a ver cómo se contesta. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Y esta es la conclusión. Le estoy dando esta medicación. Le estoy dando esto es lo que se llama la acción intencional. Pues la acción intencional se descubre con la pregunta ¿qué estás haciendo? Bien, ya la tengo. Si no la tengo, no tengo acción intencional, pero aquí sí la tengo. Y esta es la conclusión. Bueno, ahora me voy a la otra pregunta, que es para descubrir el fin o la premisa mayor, el fin o el querer, o la norma que yo quiero perseguir, la norma de comportamiento, el telos, ¿no? ¿Para qué? Para tratar a este enfermo, es la intención o fin. Y ahora esta, que es menos importante en principio porque las dos primeras son las que descubren la estructura, teniendo en cuenta que la intermedia, la premisa menor, conecta la premisa principal con la conclusión, y en algunas ocasiones se puede adivinar, pero hay que construirla, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué hago esto? Porque estoy ante él, es mi compromiso moral. Y tras una deliberación con mis conocimientos teóricos y técnicos sobre las medicaciones, que son los medios, una deliberación sobre los medios, pero tengo que saber sobre qué medios deliberar. Sé qué medicación es la mejor, qué medio de todos estos es el mejor para tratarlo. De momento lo tengo en el mundo de las cogniciones, sé cuál es, no he pasado a la acción, pero de momento para construir esta premisa tengo que construirla como yo estoy aquí delante, tengo un compromiso moral, y unos conocimientos y una deliberación para llegar a elegir cuál es la mejor medio y mejor acción, y luego, si paso a la acción, es lo que llamamos la conclusión. Bueno, pues hasta aquí esto es la premisa menor, que es, bueno, pues la deliberación al encontrarme moralmente concernido ante un caso particular. Bien. Bueno, este ejemplo lo utiliza Anscombe y vamos a verlo porque así podemos comprobar cuando una acción no es intencional, porque hasta ahora hemos puesto un ejemplo muy fácil, pero vamos a hacerlo un poco más complejo
con el ánimo de no perdernos y no equivocarnos, porque creo que con este ejemplo vamos a acertar siempre, o casi siempre. Bien, acudamos al ejemplo que Anscombe propone para explicar esta teoría de la descripción de la acción, porque este trabajo suyo fue muy intenso y verdaderamente tiene que ver hasta incluso con los juicios legales, tiene que ver con la legislación también, con el arte de hacer leyes, y en algunas ocasiones con los ejercicios de responsabilidad civil, penal e incluso con nuestros trabajos. Bien, bueno, vamos a ver qué lo dice. Un hombre es como un cuento. Un hombre está bombeando agua potable a la cisterna de un edificio. Alguien, otro, ha encontrado una manera de contaminar sistemáticamente el manantial con un veneno acumulativo mortal cuyos efectos pasan inadvertidos hasta que resultan intratables. El edificio está habitado por un pequeño grupo de dirigentes políticos y sus familias. Este grupo de políticos que controla una gran nación está involucrado en la exterminación de los judíos y posiblemente planean una guerra mundial. El hombre que ha contaminado el manantial supone que si acaba con la vida de esas personas, otros individuos honestos asumirán el poder. Esa persona, el que ha contaminado el agua, ha confesado sus suposiciones, además del asunto del veneno, al otro hombre, el primero, que era el que bombeaba el agua. Hay dos hombres, el que envenena y el que bombea. Y el segundo, el que envenena se lo comunica en un momento al que bombea el agua potable. Desde luego, la muerte de los habitantes del edificio acarreará muchos otros efectos, entre otros que cierto número de personas desconocidas para estos hombres recibirán herencias de las que no saben nada. Bien, vamos a ver. El brazo del hombre que bombea el agua sube y baja. Sube y baja. Algunos músculos, cuyos nombres en latín conocen los médicos, se contraen o relajan. El esternocleidomastoideo, qué nombre más bonito, ¿no? Ciertas sustancias se generan en algunas fibras nerviosas, sustancias cuya secreción durante un movimiento voluntario interesa a los fisiólogos. Bueno, vamos a ver. Bien. El brazo en movimiento proyecta una sombra sobre las rocas, donde en un punto y desde cierta posición produce un efecto curioso como si un rostro asomara entre las piedras. Es casi poético. Además, la bomba emite una serie de ruidos chirriantes que siguen un ritmo definido, más o menos, que es un poco lo que quiere transmitirnos Anscombe, algo que nos puede despistar. Vamos a ver. Una vez propuesto el ejemplo, la pregunta decisiva para la teoría de la acción es la siguiente. ¿Qué está haciendo el hombre que bombea el agua? ¿Qué está haciendo el hombre que bombea el agua? Acordémonos de que era esta pregunta. ¿Qué estás haciendo? Vamos a intentar ver la acción. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué está haciendo el hombre que bombea el agua? Esta pregunta tiene contestaciones muy variadas, pero solo será correcta aquella o aquellas que describa o describan lo que el hombre hace bajo el aspecto de intencionalidad, de manera que la respuesta sea descripción de la acción intencional. ¿Vale? Bien. De entrada, las descripciones intencionales de la acción excluyen las descripciones en las que el hombre solo sabe lo que hace por observación, como sería, por ejemplo, mover los músculos del brazo, dibujar una imagen en las rocas o segregar determinadas sustancias con el sudor. Esto no es una acción intencional, como tampoco lo es la digestión o el movimiento del músculo cardíaco cuando está latiendo el corazón. Ninguna de estas respuestas, la propia respiración, ninguna de estas respuestas es válida para la pregunta ¿qué estás haciendo? Porque lo que él hace no es solo lo que sucede o lo que pasa. Bien, en el ejemplo propuesto, y ya estamos llegando al meollo que nos propone Anscombe nos ofrece 4 descripciones distintas que podrían describir la acción intencional.
Pero solo la última es la acción intencional. Las tres primeras son acciones, pero no describen la acción última que conecta directamente con la intención, que es de lo que se trata. Por ejemplo, vamos a ver. Propone 4 respuestas. Solo la última es la acción intencional. Vamos a ver todas. A. Mover el brazo de arriba abajo. Bueno, eso es lo que está haciendo. Podría decir, yo estoy moviendo el brazo de arriba abajo. Pero no es esa la acción intencional. Hay algo más, Accionar la bomba, está accionando la bomba. Reabastecer de suministro, el suministro de agua. Pues sí, también lo está haciendo, ¿no? Y la cuarta es envenenar a los ocupantes del edificio. Él ya sabía que estaba envenenando a los ocupantes del edificio y seguía haciéndolo. Bien, si el hombre que bombea el agua sabe que está envenenando a los ocupantes del edificio y responde la C, es decir, que dice, yo estoy reabasteciendo el suministro de agua, miente o se está mintiendo. Esa no es la verdad. De entrada, las descripciones, para no equivocar la verdadera intención, sabemos que a la pregunta ¿por qué?, en este caso sería más ¿para qué?, podría contestarse que la intención es para dar el gobierno a los hombres honestos. Podría decir eso, no, mi fin es ético, es para dar el gobierno a los hombres honestos. Pero en verdad la intención no es estrictamente esta. Lo parece, pero no lo es. Pues esa está más allá de nuestra intención, que es envenenar a los hombres. Bueno, vamos a ver. Esto es la verdadera intención. Esto no es óbice, no obsta para que la acción intencional se haya hecho a su vez con otra nueva intención que es para dar el gobierno a los hombres honestos. Es decir, que tendríamos que montar un segundo razonamiento práctico en el que hubiera una conexión entre envenenar a los hombres y dar el gobierno a los hombres honestos. Pero ese ya es otro. En el primero la acción intencional es envenenar a los hombres. Para eso tendríamos que conectar envenenar a los hombres con otra intención que es dar el gobierno a los hombres honestos. Y eso hace falta otro silogismo práctico que no es este, sino otro mayor o que está subordinado o condicionado a este. Bien. Pero la respuesta para dar el poder a los hombres honestos no es válida como descripción de la acción intencional, sino como formulación de una intención con la que se hace, porque no hay una conexión directa en el razonamiento y en el momento en el que nosotros lo estamos haciendo, no hay una conexión directa entre bombear el agua y dar el poder a los hombres honestos. Repetimos que eso puede conectarse, pero para eso hace falta construir otro razonamiento práctico en el que tiene que haber una conexión entre la intención y la acción intencional. Vamos a utilizar ahora de nuevo el mismo razonamiento de antes para descubrir una nítida diferencia que nos va a interesar también entre el silogismo técnico, porque la medicina también es una técnica, tecnomedicina podríamos decir, y el silogismo ético, por ejemplo, del médico. Bien, el silogismo ético sería del médico, del compromiso moral, y el silogismo técnico podría ser de la tecnomedicina. Lo digo porque en algunas ocasiones se confunde la medicina con el médico. Estos son errores metonímicos, de metonimia, en la que se toma el todo por la parte, o un miembro por la clase, o la causa por el efecto, que es lo que llamamos los tropos o las figuras retóricas originariamente griegas, que son esos cambios que llamamos metonimia, metáfora o sinécdoque. Pero en fin, no nos vamos a introducir en esto. Hay una propensión grande a confundir la técnica con el técnico, que es muy distinto. Bien, vamos a ver un momentito, bien, vamos a ver, porque este es un razonamiento, el que habíamos puesto antes, es ético, Vamos a ver qué diferencia y qué es lo que determina que este es ético y no técnico. Bien. En la premisa mayor es, yo debo tratar a este enfermo. Hemos subrayado y agrandado este enfermo porque es el compromiso ético de que esa persona, ese enfermo concreto, ese es al que yo me voy a dirigir con mi intención, es tratar a este enfermo. Mi intención es el bien de este enfermo, aparte de las virtudes internas de la práctica de la medicina, pero es este enfermo, no este concreto. El compromiso moral se practica con casos concretos. La premisa menor sería, yo estoy ante este enfermo, o sea, no ante los enfermos, ante este enfermo, aunque también podría ser, pero bueno, en este caso es este enfermo, ¿vale? Bueno, vamos a ver. Bien, recapitulamos un poco.
el silogismo técnico, el de la técnica, en el silogismo, la especificación del fin proviene del tipo del saber técnico que está operando. Es el fin de la profesión medicina, de la profesión en general, tiene un fin de tratar inespecíficamente a los enfermos, es tratar a los enfermos, pero es inespecífico, no a este enfermo. La medicina yo no la traigo a cenar, al médico sí, pero a la medicina no. De modo que el bien técnico, el fin técnico es tratar inespecíficamente a los enfermos y saber mucho de los enfermos, pero no está hablando de uno en particular, aunque sea un caso particular, no está hablando de él como persona, sino como pieza técnica. Bien, lo que busca la medicina es tratar a los enfermos inespecíficamente con una estrategia que busca la victoria. Es bueno que esto se tenga, porque es independiente del agente médico. Es decir, el médico no está... no tiene poder como agente de decidir acerca de la relación con los medios y el fin de la tecnomedicina. Es decir, el que está prestando la actuación es posterior, no interviene en los medios y el fin. Sencillamente lo que hace es que se adhiere a ellos como tradición, lo considera importante, los acepta, los asume, pero lo que ha visto hasta este momento es algo inespecífico, genérico, muy importante, de una descripción genérica, pero no de una persona, como ente personal. Bien, entonces, lo que hace el médico es aprender, adherirse y aprender cuál es esa relación. Por ejemplo, en tales circunstancias, esta medicación producirá tales efectos en una población de pacientes similares a los inespecíficos que yo estudié. Porque después yo lo que voy a hacer va a ser mi silogismo ético, como médico. En cambio, cuando el médico desarrolla un silogismo ético, la intención tratar a este enfermo es algo que le pertenece a él, no a la medicina, que no tiene persona la medicina, él sí lo tiene, ¿no? Es algo que le pertenece a él, a él que con sus acciones es su propia intención, en fin. Obsérvese, sin embargo, que el silogismo técnico está formando parte del ético, porque en realidad, si nos estamos dando cuenta, el tratar a este enfermo hace que el médico que esté tratando a este enfermo previamente se haya adherido a esta tradición técnica de la protege o la cambia, la intenta dar cuestión, forma, y es dentro de esta práctica de la medicina como él pues adquiere esas virtudes internas, esa excelencia de darse a los demás mediante una práctica que le precedía, que estaba antes de él, ¿no? Bien, para tratar a este enfermo debe conocer el nivel de aplicación de cómo se trata a una categoría de enfermos, decimos técnicamente, de los que este enfermo, el que yo tengo delante, es un miembro, o que sea lo más cercana posible a este enfermo. Esta es la pequeña diferencia en cuanto a lo que tiene que decidir el médico, de modo que el médico no puede, si hace un silogismo ético, dejar en manos de la medicina lo que le corresponde a él, porque tiene que conectar su intención con la acción. Si no, no es un silogismo ético, es un silogismo técnico, inespecífico, impersonal, sin ningún compromiso moral. Bien, vamos a ver. Me he permitido hacer para un grupo de personas, no solamente de medicina reflexiva, pero va inicialmente dirigido a medicina reflexiva, este grupo, porque es importante el hecho de que se comprenda la estructura de un razonamiento práctico algo más extensamente, sobre todo de algunas de las enseñanzas que estamos aprendiendo, ¿no? Bien, vamos a ver el caso de un médico que es un poco más cercano a nosotros, nos resulta más familiar, y como además se trata de que todo esto nos sirva como ejemplo práctico, como corolario que veremos al final, nos va a venir muy bien verlo. Pues puede ser de otra manera, vamos a ver, la premisa mayor. Vamos a recordar que la premisa mayor es la intención, fin, telos, máxima norma de comportamiento, y responde a la pregunta ¿para qué? Bien, vamos a hacer este silogismo práctico. Las personas persiguen alcanzar la vida buena. Este sería el fin, una norma de comportamiento, un telos, en realidad es el telos de la filosofía moral aristotélica, y bueno, pues desde luego lo vamos a poner en una forma en la que, por ejemplo, lo utiliza Peter Tung, el médico británico que ha escrito este libro que nosotros hemos
traducido y resumido, que llamaba florecimiento, pero la forma en la que lo decía Aristóteles sería la eudemonia. Lo que llama en la vida buena es la eudemonia, en fin, una felicidad, pero es una felicidad no bovina, sino una felicidad pues de las virtudes de la práctica, que no corresponde decirlo aquí porque ya lo hemos hecho anteriormente. Bien, la premisa mayor sería el telos. Las personas persiguen alcanzar la vida buena, y decimos vida buena deliberadamente. Bien, la premisa menor, recordemos que es el sujeto moral, que se encuentra en un caso particular singular de la premisa mayor, que está arriba, que delibera sobre los varios medios que conoce para alcanzar el telos y responde a la pregunta ¿por qué? Bien, vamos a ir concatenando porque aquí la premisa menor en realidad está formada por varios, es un polisilogismo, o sea que está formada por varios silogismos, pero que hemos acumulado porque es una técnica que también se permite y que está muy bien, aunque en algunas ocasiones es conveniente tener solamente una línea o por lo menos un artículo en cada una de las premisas. Pero bueno, en este caso vamos a hacerlo polisilogismo, que es perfectamente válido y yo creo que se va a entender mejor. Bien, vamos a ver qué es lo que delibera este ser, esta persona, este médico, que va a aparecer al final, ¿no? Bien, la ética delibera de las virtudes intelectuales y morales. La eudemonia constituye el sistema más explicativo por ser el que más respuestas puede dar sobre las preguntas de la buena vida. Es un modelo explicativo, diríamos, por decirlo de alguna manera, y nos parece que en este momento, después de haber hecho todo el resumen de una práctica floreciente o de florecimiento de Peter Toon, nos parece que es, en principio, no explica todo, pero es por así decir, la teoría moral, el sistema moral que más preguntas responde a los retos de nuestra vida diaria, ¿no? Y en la clínica también. Bien, otro epígrafe de la premisa menor, que va conectado con el anterior, porque todos se van a conectar. La autopercepción de la salud es un medio más para la adquisición práctica y el mantenimiento de las virtudes intelectuales y morales, y aunque la autopercepción de la salud constituye un sistema homeostático individual, las autopercepciones relativamente más altas se asocian con menos dificultades para adquirirlas, practicarlas y mantenerlas. Vamos buscando la conexión de la salud, ¿vale? Bien, vamos un poco más allá. La autopercepción de la salud es multicausal. La autopercepción de la salud es multicausal. Algunas de las causas pueden ser tratadas en el ámbito de la medicina y otras no son del ámbito de la medicina y pueden ser tratadas mediante una reinterpretación narrativa en el ámbito de la filosofía, la religión u otros sistemas. Pero fundamentalmente son la filosofía o la religión, aquello que no es del ámbito de la medicina, que tiene que ver con el sufrimiento. Bueno, vamos a decirlo así. Bien. Vamos a concatenar otra más. Dentro de las causas que pueden ser tratadas en el ámbito de la medicina, esta puede ayudar a algunas personas a retrasar su muerte y su pérdida de la salud autopercibida hasta el momento en el que ya no puede. Pero a otras personas no puede ayudarlas. A otras personas la medicina no puede ayudarlas, porque no está dentro del ámbito de la medicina el tipo de sufrimiento que es propio de la vida. Bien. O cuando, hemos dicho anteriormente, cuando ya no puede, porque ha llegado a una quiebra técnica, la ayuda de la medicina. Bien. Ahora vamos con el paciente. Aparece el paciente en esta estructura porque la parte de anterior es para preparar que este paciente le interesa todo lo de arriba. Juan paciente, que le hemos llamado así para que sepamos que es el paciente Juan, de apellido Paciente, de 63 años, debuta con una fibrilación auricular no valvular con, nos parece más sencillo decirlo así, con AAA, características clínicas, BBB, sociodemográficas, estas interaccionadas por una narrativa interpretativa con CCC, miedos, y DDD, ilusiones terapéuticas. Con un marco de EEE, preferencias, intereses y valores, y con una combinación FFF de virtudes intelectuales y morales. ¿De acuerdo? Entonces, esta es una descripción de los factores que están interviniendo en Juan, y no solamente pues que tiene la presión alta o que tiene una fibrilación auricular, todas las características clínicas, las sociodemográficas, las interaccionadas por la narrativa interpretativa de los miedos y las ilusiones terapéuticas,
Después, el sistema de marco de valores y preferencias, o sea, que tiene, o sea, la idea que tiene de sí mismo existencial, y después, o sea, las fuerzas, las virtudes intelectuales y morales que ha ido cosechando, si es que las tiene en mayor o menor medida. Todo esto influye en Juan, ¿eh? O sea, la medicina en realidad no puede dejar de obviar que cuando se trata un médico a un paciente es una relación de dos personas, ¿eh? Y las personas tienen todo esto, el médico también. María Médico, que la hemos llamado de esta forma, de este apellido, para saber que es la médico. María Médico, que asume el fin técnico de la medicina, que es tratar a las personas de una manera específica. Aquí está, que adquiere el compromiso técnico, el razonamiento técnico, que está esbozado previamente, ¿no? María, que asume el fin técnico de la medicina, tratar a las personas, y además su propio fin, que es tratar a esta persona en concreto, esta persona concreta, se encuentra con la situación de Juan paciente, se le presenta como un caso particular de la premisa. Las personas tienden a la vida buena, a la eudemonia, ¿vale? Entonces este hombre, en fin, puede que esté alterado y que algo le esté sucediendo para no poder perseguirla, o sí poder perseguirla, pero ya veremos, a ver, ¿no? Se encuentra ante la situación, con la situación de Juan paciente, y enuncia interiormente su intención: yo debo tratar a Juan paciente. Si nos damos cuenta, o sea, esto sería una premisa principal en el caso de que empezáramos aquí el razonamiento técnico, el razonamiento ético. Pero bueno, como decimos que está concatenado dentro de la premisa menor, es dable perfectamente el hecho de acumularlas toda como premisa menor, porque todas tienen una premisa mayor, que es la que nosotros hemos destacado arriba. Los conocimientos de María Médico, de ciencia a nivel de aplicación de las tecnologías médicas y de un mínimo de filosofía hermenéutica, que son todas estas dos las virtudes intelectuales, y ahora vamos con las virtudes morales. Y su dotación de virtudes morales son el medio, son todos los instrumentos para lograr el fin de Juan, previa toma de decisiones compartidas en el caso de que sea dable o posible, ¿no? Y su propio fin, el de la propia médico, dentro de su propio marco de valores y preferencias también. Es decir, que también importa a la médico, naturalmente, porque sería absurdo que estuviera obedeciendo deseos de Juan que no corresponden con su propio marco de valores y preferencias de la propia médico. En fin, a pesar de que, o sea, dentro de lo que es el bien técnico de la medicina, cuidado, o sea, no nada caprichoso. Bien, y ahora nos vamos con la conclusión, que es una acción. Entonces, recordemos que la conclusión-acción era genéricamente la acción intencional, es decir, son los medios elegidos de los que hemos deliberado anteriormente, que estaban en proyecto, ahora en acto, elegimos uno para alcanzar el telos, y responde a la pregunta: ¿qué estás haciendo? Bien, por lo tanto, María debe tratar así, de esta manera concreta, a Juan, no hemos puesto cuál, ¿no? Y además de eso, lo trata, porque puede tener una declaración, pero además lo trata así, porque es el acto hecho. Bien. Vamos a ver qué es esto de la verdad del silogismo práctico, porque es más difícil en principio de entender y de comprender que el silogismo teórico, que es más fácil, más fácil. Bien, vamos a ver qué es esto, qué contenido de verdad tienen los silogismos prácticos, porque nos interesan los mejor hechos, claro que sí, ¿no? Todo conocer es preguntarse por la verdad de lo conocido. En el conocimiento teórico, el juicio, ya lo hemos visto en la presentación anterior de la filosofía de la ciencia, en el conocimiento teórico es fácil, el juicio será verdadero si lo que se predica corresponde a la realidad conocida. No nos vamos a extender en esto porque está muy bien fundamentado anteriormente. Bien. El conocimiento práctico, por su parte, también busca la verdad de aquello que conoce, es decir, de la acción. Este ya es distinto. Aquí la acción no es tan fácil como en la conclusión del teórico. Bien, por consiguiente, se ha de buscar la verdad de la acción en el juicio que se formula como conclusión del silogismo práctico. Vamos, por partes. Sin embargo, hay una diferencia fundamental entre ambos juicios. Vamos a ver, lo hemos dicho anteriormente. En el juicio... el criterio de verdad en el juicio práctico no puede establecerse sobre el proyecto de acción, cuando está proyectada en la premisa principal, porque ésta aún no se ha llevado a cabo.
y hay que hacerlo sobre la acción ya hecha, de modo que cuidado, porque en el teórico se puede establecer el criterio de verdad a la hora de plantearlo todo, pero en este caso, hasta que no esté hecho, no tenemos criterio de verdad, no tenemos criterio de verdad. Bien, vamos a ver qué es esto, ¿no? En fin, ¿se puede establecer la verdad práctica, ética de la premisa menor? Pues sí, sí se puede, pero no es lo mismo que en el teórico. Entonces vamos a ver qué elementos distintivos tiene, comprenderlos para poder aplicarlos. Bien, la verdad de la premisa menor depende de que la premisa menor, aunque sea un poco cacofónico, delibere sobre los medios y proponga el medio M para conseguir el fin. Si esto lo tiene, y solo si el medio M elegido lo es para alcanzar el fin, si lo es, entonces la premisa menor es verdadera. Repitamos que si el medio elegido tras la deliberación consigue alcanzar el fin, entonces la premisa menor es verdadera. Este es el criterio de verdad en la premisa menor. El criterio de verdad aquí sería la eficacia en la consecución del fin mediante el medio que yo deliberadamente, posteriormente he elegido. Es de eficacia, ¿vale? Bien. Ahora bien, en esto reside la diferencia entre el silogismo técnico y el ético. La premisa mayor, que es el fin solo será verdadera si acerta a decir que este es el medio que debe utilizar el agente con el que llevar a cabo la acción, y esto depende de que el fin, tratar a este enfermo, corresponda al bien propio del agente. Repetimos, vamos a ver. En este caso es obligatorio que para que sea verdad el silogismo ético, el fin tiene que ser propio del bien propio del agente. No vale con algo inespecífico de la medicina, porque ese sería, pues no sería de la misma manera, ese sería técnico, pero el ético es un compromiso moral de pasar, de mojarse, ¿no? De que el fin corresponde con el bien propio de la gente. Si no, entonces no tiene compromiso moral y no es un razonamiento ético, no es una acción ética, sino, técnica, pero en fin, técnica, un poco maquinal, diríamos, ¿no? No hay un interés por la vida del paciente, porque eso solamente puede hacerse de una manera ética. Ese interés, ese deseo de que el otro obtenga el bien, y no el nuestro, sino el bien del otro, pero el del otro nos proporciona a nosotros nuestro propio bien, que es lo que tienen los razonamientos y la filosofía moral aristotélica, neoaristotélica, diríamos, ¿no? Bien. Para que el silogismo práctico alcance la verdad práctica ya todo en conjunto, por tanto será necesario que el agente, el médico, conozca correctamente cuál es su propio fin, que es tratar a este enfermo. Ese es el compromiso moral, primero, ¿no? Y que además conozca cuáles son los medios para alcanzarlo, es decir, la mejor evidencia disponible, y si es incierta o no la hay, pues al menos el uso racional del principio de precaución, O sea, que son estas dos cosas para decir que un silogismo alcanza la verdad práctica. Bien, vamos a ver. Insiste también Anscombe en diferenciar, se va a diferenciar muy bien entre acción verdaderamente intencional, es decir, acción intencional, que ha puesto verdaderamente aquí, puede confundirnos un poco, y la acción intencional verdadera. Vamos a terminar prácticamente después de esto, en fin, queda muy poco, pero vamos a ver qué es esto. Bien, la conclusión del silogismo práctico es una acción verdaderamente intencional, es una acción intencional, vamos a poner una acción intencional si el razonamiento es formalmente válido, es decir, o sea, que tiene la estructura formal de la lógica formal, de modo que se corresponde a la teoría, al protocolo, diríamos, al arquetipo para la comprobación de la validez de los silogismos, diríamos, ¿verdad? ¿No? Bien, ahora bien, cuidado, vamos a decir, es decir, esto sería formalmente válido, aunque tan intencional sea una acción buena como lo es una acción mala. Es decir, que en este caso está hablando simplemente de lo que es formal. Está bien hecho. En fin, este hombre hace muy bien los silogismos, pero y tiene la intención, no, la tiene buena y mala las dos. No, bien. Ahora vamos a ver qué es esto de bueno y malo, porque ahora es un poco más relacionado con el resultado, Entonces no confundamos una cosa con la otra. En cambio, si se pregunta por la verdad de la acción intencional, es decir, por su bondad, la bondad, es preciso examinar la relación que hay entre la acción intencional, es decir, la conclusión, y el fin, que es la premisa mayor o intención.
Bien, si el silogismo es formalmente correcto, como hemos dicho anteriormente, bien, pero además también el fin es bueno, la conclusión será la verdad práctica. Este es el caso, o sea que además de ser formalmente correcto, como no puede ser, perdón, de otra manera, no me gusta decir esto, pero en fin, y el fin es bueno, la conclusión será la verdad práctica. Ahora bien, si el silogismo es formalmente correcto, pero el fin es malo, la conclusión será la falsedad práctica. Bien, vamos a ver ejemplos de acrasia o razonamiento y razonamiento práctico. Bien, este término lo utilizaba Aristóteles a la hora de hacer sus razonamientos. Lo curioso es que Aristóteles éticos no hizo prácticamente, que yo sepa o que sepamos nunca, razonamientos. Todos los que hizo eran prácticos, pero eran del tipo técnico. Bueno, da igual, en todo caso, en fin, la estructura, en fin, la estamos explicando ahora mismo, y autores posteriores han bebido sobre los hombros de Aristóteles y han podido, ponerse sobre hombros de gigantes para hacer la distinción entre el técnico y el ético, que forman parte los dos del razonamiento práctico. Vamos a ver, por ejemplo, la estructura del razonamiento práctico virtuoso. Virtuoso, en fin, bien. Yo deseo conseguir y sea cuando sean las dificultades que deba asumir. Es una premisa mayor. Para la premisa menor sería: creo que X es la única acción adecuada para conseguir y encuentro en esta situación particular que lo puedo hacer aquí y ahora. Bien, la conclusión en este caso sería: debo hacer X y lo hago. ¿Vale? Además, lo hago. ¿Vale? Bien, lo hago. Bien. Vamos a ver, porque acrasia era lo que utilizaba Aristóteles, y él decía que cuando no se hacía lo que se debía, él decía en aquel momento que se debía a dos causas. Vamos a verlo, ¿no? En fin, al principio decía que era una falta de conocimiento, porque la palabra voluntad prácticamente le faltaban varios hilos para emerger. La palabra voluntad, tal como la conocemos ahora, esta voluntad no la utilizaba Aristóteles, o sea que no podía hablar en principio de una falla de la voluntad, porque la palabra voluntad la tiene que inventar más o menos San Agustín para sus escritos, y emerge de una manera, que soluciona muchos problemas o muchas actuaciones o faltas de actuaciones que no tenían un nombre específico y que había que utilizar, muchas articulaciones. La palabra voluntad toma cuerpo de naturaleza y desde entonces nos resulta francamente útil. Bien, acrasia literalmente era en griego, y es en griego, mala mezcla. Una falla en el carácter que se muestra como incontinencia emocional o voluntad muy débil. Bien, las personas acráticas, la acrasia, esta mala mezcla, esta falla del carácter, puede ser de dos maneras, decía Aristóteles, ¿no? Las acráticas impetuosas, que no llevan a cabo un proceso de deliberación racional para realizar un determinado curso de acción. No hacen la premisa secundaria, no la están haciendo en la premisa menor. No llevan a cabo el proceso de deliberación racional y por lo tanto, sino que se dejan llevar directamente por alguna pasión o algún sentimiento. Esto es lo que en la filosofía moral se llama sentimentalismo, exceso, dar más sentimiento a algo de lo que merece, ¿no? Privándoselo a otro que también lo merece al que se le priva. Esto es lo que se llama sentimentalismo. Bueno, en fin, en cierto modo es un poco todo esto que emerge en el romanticismo, ¿no? Que nace también quizá incluso en la época de Kierkegaard, en esa zona, en esa época, como un exceso de individualismo, y pues es el comienzo del existencialismo, ¿no? Que pues da inicio a toda esta época del romanticismo, en el que hay un sentimentalismo que es de hecho bastante dañino, sobre todo cuando va en proporciones en las que se priva mucho de las otras potencias del ser humano. Bien, de acuerdo, entonces las personas pueden ser acráticas impetuosas o acráticas débiles, ¿no? Que serán aquellas personas que, a pesar de llevar a cabo una deliberación racional sobre qué curso de acción tomar, es decir, que hacen bien la premisa menor, curiosamente eligen dejarse llevar por la pasión y los sentimientos, es decir, que hacen lo contrario. Vamos a ver aquí dos ejemplos, ¿no? Dos ejemplos de la clase, en un razonamiento ético y en un razonamiento técnico. En el ético sería: yo debo conseguir la felicidad. Para conseguir la felicidad sé que debo hacer X.
debo hacer X, sería la conclusión, pero no hago X. O sea, está claro aquí que he hecho incluso una deliberación correcta, es decir, sería en este caso una acrático débil. Bien, en este caso sería, bueno, pues un acrático también débil, pero un razonamiento técnico. Deseo ganar la partida de ajedrez. Para conseguir ganar esta partida de ajedrez, sé que debo mover peón 7 rey. Debo mover peón 7 rey, pero no muevo peón 7 rey. De modo que aquí es una acrasia, es decir, al final no hago lo que yo debo hacer, con lo que entonces tengo un fracaso, un fallo, que es lo que él llamaba mala mezcla, un fallo de carácter de no hacer lo que debo hacer. Bien. A través de las acciones también podemos comprobar si hay contradicción con las premisas. Esto se debe fundamentalmente a las de McIntyre, que viene precisamente en su famoso libro Tras la virtud hasta virtue, que ha sido, bueno, pues uno de los libros más influyentes del último cuarto del siglo XX. Bien, vamos a ver. Como es cierto que la conclusión de un silogismo práctico es una clase concreta de acción, también es una acción, perdón, es una clase concreta no está bien puesto, es una clase concreta de acción, pues sí, está bien dicho. Como es cierto que la conclusión de un silogismo práctico es una clase concreta de acción, voy bien por aquí, me había perdido. Las acciones nos van a permitir verificar la consistencia de las creencias que hemos expuesto en las premisas principal o mayor y menor. Vamos a verlo, ¿no? No confundiría, por ejemplo, alguien del que supiéramos las siguientes tres cosas. Vamos a ver además en forma formal de premisas, ¿no? Bien, las hemos ordenado en forma de premisa para que se vea mejor. Originariamente estaban todas mezcladas. Primero, que quiere mantenerse sano. Esta sería la premisa mayor. Fin, telos, querer. Es un querer, ¿no? Quiere mantenerse sano. Esto es lo que él cree, lo que él declara, lo que él dice, lo que él cree que está queriendo. Segunda, sería la premisa menor. Dice que ha afirmado sinceramente que enfriarse y mojarse es malo para su salud, diciendo al mismo tiempo que la única forma de mantenerse caliente y seco en invierno es ponerse el abrigo. Si nos damos cuenta, es la premisa menor. ¿Por qué? Porque es una deliberación de los varios medios para alcanzar el fin de arriba, que es mantenerse sano. Bien. Tercera, que sería la conclusión, que habitualmente en invierno sale sin abrigo. Pero bueno, es una acción hecha porque ha elegido este medio de todas las que había visto anteriormente, a pesar de que había hecho bien la deliberación. Nos damos cuenta de que aquí es un acrático, en este caso del segundo tipo. Este sería el acrático de débil, ¿vale? Bien, pero podría no ser débil, podría ser en este caso, ¿me entiendes? O sea, otra opción que no es la propia de Aristóteles, que en fin, que es la que expone el propio McIntyre, ¿no? Que es la gente que tiene mucha cara y que verdaderamente pues tiene unos populismos y que tiene un comportamiento completamente distinto a lo que hace. ¿Por qué? O bien porque no cree en ello lo de arriba, o bien pues porque en ese caso sería débil. Si no, ¿entiendes? O sea, que si no es débil es porque lo de arriba está falseado. Al hacer el esfuerzo de construir este razonamiento práctico, tal acción parece expresar una creencia inconsistente con las demás creencias que ha expresado arriba. A lo mejor se ha visto obligado a decir lo que es algo políticamente correcto, que quiere mantenerse sano, pero no parece creer en eso si verdaderamente lo que hace es salir sin abrigo, o que ha afirmado sinceramente que enfriarse, es decir, que a lo mejor que no cree, o sea, que los medios que se le han propuesto más o menos, o que él cree conocer, o lo ha declarado pues de una manera como si fuera un papagayo, un loro, pero en realidad no creía en ello, o no creía en la premisa principal, o en la premisa mayor o menor, no, ni ninguna de las dos, o en las dos o en ninguna de las dos, perdón, o en una de las dos o en las dos, lo estoy diciendo ahora correctamente. Bien, así la descripción del silogismo práctico puede servir para declarar las condiciones necesarias de la acción humana inteligible, y al hacerlo de modo tal que valga reconocidamente para cualquier cultura humana. Bien, esto es lo que decía Aristóteles, sigue siendo de actualidad. Esto nos permite a nosotros también, he de decirlo porque lo comenta McIntyre,
examinar si nuestras acciones verdaderamente son virtuosas con la construcción interior nosotros de nuestro razonamiento práctico. A lo mejor estamos haciendo cosas y en alguna ocasión lo que llamamos la reflexión, la medicina reflexiva, se trata también de esto, es una reconstrucción de la premisa menor y de la premisa mayor, a ver si la premisa mayor es a la que nosotros estamos sirviendo o exactamente lo contrario, o no creemos en ello, o tenemos alguna debilidad de carácter, como habíamos dicho anteriormente que había dos debilidades de carácter, que era la acrasia. Bien, por fin, como corolario práctico, corolario es aquello que se desprende de todo lo que hemos estado afirmando, sin necesidad de una demostración, porque es que se desprende de su propio peso. Vamos a decir que, por terminar, que conocer la estructura formal del razonamiento práctico, conocer esto que estamos diciendo, es útil para reflexionar sobre las faltas, carencias, sesgos, ilusiones, falacias, imprecisiones de los razonamientos prácticos que voluntaria o involuntariamente se hacen o hacemos en forma de, por ejemplo, toma de decisiones individuales o compartidas. Estos son razonamientos prácticos, en los que en muchas ocasiones lo que faltan son las dos premisas de arriba. Recomendaciones, que son conclusiones, recomendaciones que en algunas ocasiones no explican las razones de lo que de las premisas mayor y menor. Al menos nosotros en Grade, cuando hacemos las recomendaciones, siempre ponemos la justificación. Podremos acertar o no acertar, pero siempre nuestro compromiso es hacerlo porque damos las razones de por qué recomendamos. Y no nos gusta recomendar. También se hacen las guías de práctica clínica, que hacen una recomendación y en algunas ocasiones eluden su compromiso moral completo porque no dicen las razones de dónde provienen. Te lo espetan, o los algoritmos, o los protocolos. Bien, también las prescripciones que hacemos, a veces sin poder explicarnos a nosotros las razones de por qué hemos hecho esa prescripción u orden médica. También en la administración, lo que son órdenes de servicio, las obligaciones que se imponen a los empleados o los reglamentos. Los empleados, en este caso, sanitarios, de todo tipo, estamos hablando fundamentalmente de la sanidad. También en los contratos de gestión, como por ejemplo el que hemos visto, el contrato de gestión del National Health Service, del que, bueno, pues precisamente no parece que haya sido de lo bueno a lo mejor. En fin, parece que sería bueno hacer lo que han hecho ellos, por lo menos el National Health Service, porque a lo mejor permite una rectificación a la hora de buscar si han servido a las premisas principales, a la premisa principal y a la premisa secundaria, mayor y menor, que se llaman en este caso. O también, y esto pasa más desapercibido, cuando se imponen obligaciones implícitamente, por ejemplo, a los médicos, en el momento en el que se otorgan derechos explícitamente a los usuarios a los que estos médicos tienen que atender. De rondón se acaba de meter a alguien, es como si fuera un fantasma en el mundo del médico, y le acaba de imponer, sin decirle nada y sin escribírselo, bueno, pues una nueva obligación que forma parte de su repertorio nuevo, ¿no? Y que en alguna ocasión pues podría no ser lo mejor de lo mejor para la actuación médica o para la relación médico-paciente. Bueno, pues un razonamiento práctico de esta categoría, de esta forma, pues muy parecido al que yo he propuesto, que podría valer perfectamente esa estructura, permite ver si hay alguna falta, carencia, sesgo, ilusión, falacia, imprecisión o algo que nosotros deberíamos conocer, sobre todo por intentar corregir. También se puede dar en otras muchas similares, pero en fin, el tiempo se acaba aquí y probablemente, bueno, pues podríamos continuar un poquito más adelante exponiendo algunos casos prácticos de ejercicios de razonamiento práctico. De momento, aquí lo dejamos.